¿Cuáles son las consecuencias de desear un gobierno humano en vez del reino de Dios? ¿Será que estamos depositando nuestra esperanza en los reinos de este mundo, olvidando que solo el reino de Dios ofrece justicia verdadera? Esto y más en tu escuela sabática práctica. Bienvenidos a tu escuela sabática práctica. Hemos llegado a la lección número 5 de nuestra folleto de escuela sabática, Las Naciones, segunda parte. Estaremos tratando el tema del contraste entre los reinos humanos y el reino eterno de Dios. Pastores, bienvenidos. Pastor Báez, bienvenido. Pastor Villalobos, bienvenido. Muchas gracias. Placer, gracias. Me alegra verles. Igualmente, gracias. Recíproco. El texto clave, o el que tenemos que memorizarnos, se encuentra en Salmos 46:10, que dice lo siguiente: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones. Amén. Amén. Yes. Pastor Báez, ¿nos dirige en oración? ¿Cómo no? Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias porque nos regalas una vez más esta linda oportunidad de estudiar tu palabra. Amén. Queremos invitarte a que tú sigas con nosotros y que seamos edificados en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. 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 Muy bien, pondré lo siguiente sobre la mesa para que podamos dar nuestras opiniones. Y amigo y amiga que nos estás viendo, si tienes un comentario, no dudes en escribirlo. Queremos leerte, queremos saber lo que piensas. Será un placer poder saludarte. Muy bien, Dios tiene un reino. Y que vamos a irnos al momento donde Dios establece el jardín del Edén. Y encontramos nosotros ciertas ordenanzas, una ordenanza que le hemos llamado el mandamiento que Dios le da a Adán y Eva, el cual incluye: no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero este mandamiento muchas veces lo hemos malinterpretado. Hemos interpretado esto como una privación de la libertad, pero realmente es una expresión del amor protector de Dios, Dios protegiendo al dar este mandato. Y este mandato no solo define el inicio de nuestra relación con Dios, sino que revela un principio importantísimo que debemos de recordar. La verdadera libertad, mis queridos amigos y amigas, se encuentra en confiar en la sabiduría de Dios. Ahí está la verdadera libertad, confiar en Él y no en nuestra propia comprensión. Por eso, pastores queridos, ¿por qué esta orden, este mandato en el Edén es clave para entender nuestra relación con Dios? El texto que acabas de aludir, pastor, Génesis 2:16, mencionar, es un pasaje, ¿verdad?, que, como señalaste, presenta un mandato divino. Y claro, alguien puede decir, pero ¿ley antes del pecado? Sabemos muy bien que los principios de Dios, sus principios son eternos. Amén. Y claro, en el contexto, aun cuando no existe pecado, existe ley. Nosotros vamos a darnos cuenta acá, la expresión que mencionaste, una ley que nos da libertad, trae a mi mente el pasaje de Santiago. ¿Verdad? En Santiago capítulo 2, versículo 12, nos recuerda: debemos de vivir porque seremos juzgados por la ley de la libertad. Esa ley de la libertad lo que implica en esencia es que la gracia precede la ley. Es decir, aun si nosotros vamos a ese pasaje de Génesis 2:16, allí el texto está usando y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, este pasaje nos enuncia la provisión de Dios, la gracia de Dios. El hombre no ha hecho nada. El hombre nace y todo está provisto. Así es. Y Dios le está informando: mira, todo te lo he dado. Está en tus manos, puedes disfrutarlo. Dios le está explicando, le está dando el mandato: come de todo lo que yo he creado aquí, que es para comer. Entonces hay gracia, hay provisión. Y de manera similar, este patrón divino se va a repetir aún después que entra el pecado,
solo por aludir a una sola experiencia. El pueblo de Israel es liberado de la esclavitud egipcia. Cruzan el Mar Rojo. Todos son bautizados, como Pablo va a hacer referencia en 1 Corintios 15. Y después que ellos están bautizados, después que han experimentado la salvación, la gracia divina, Dios le da las 2 tablas de los mandamientos en Éxodo 20. Decálogo. Pero ellos cruzaron el Mar Rojo en Éxodo 15. Gracia y salvación. Entonces ese modelo viene desde acá. Aún en este contexto donde Dios les va a dar todas las bendiciones representadas en todos estos árboles, tienes todo lo que necesitas para comer. Entonces en ese contexto es que nosotros con frecuencia nos enfocamos solo en la prohibición. En la connotación negativa. Solo pensamos en el no. Es cierto. Lo que el texto nos está diciendo es esto. Antes que existiera el pecado, nosotros tuvimos limitaciones. Porque las limitaciones no son de un contexto de pecado, sino que nos recuerdan que nosotros no somos Dios, que somos criaturas. Vivimos en una sociedad que te hace pensar, un carro le ponen ahí unlimited, un plan de celulares unlimited. Tú no tienes límites, supuestamente eso es mentira. Lo único que es real para ti y para mí es que somos limitados. Para algunos tal vez las limitaciones mías no son las tuyas, pero tú tienes limitaciones y yo tengo limitaciones. Las limitaciones son un recordatorio que somos criaturas, que no somos Dios. Entonces Dios le dio al ser humano todo lo que necesitaba. Y lastimosamente en la siguiente parte del versículo que Dios especifica, hey, este árbol que está aquí, no comas de él. Pero ya Dios le dio todos los demás. Es decir, antes de darle esa prohibición de un árbol, Él le dijo, todos los demás son tuyos. Nosotros de igual manera debemos de entender que la gracia de Dios es abundante. Amén. Amén. Y ese mandato, como tú expresaste, era con un objetivo de proteger a la primera pareja. No era de quitarle nada, no de protegerles. Y nosotros hoy en día debemos de entender eso. Por eso Santiago habla de la ley de la libertad. Tus mandamientos me son gozo, alegría. El salmista va a exaltar la ley de Dios. Salmo 19, perfecta es la ley de Jehová. Es decir, esa ley está cargada de gracia, porque Dios lo que busca es nuestro bienestar. Entonces, en ese contexto, someternos al gobierno de Dios, disfrutar las bendiciones de Dios con las limitaciones que tenemos, es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Y eso se aplica en todo. Dios te da el tiempo y Él te dice, dame el primer tiempo de cada día. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú tienes 6 días para que trabajes. El sábado es el día de reposo para Jehová tu Dios. Tú recibes muchas bendiciones monetarias. Dios dice, el diezmo es mío. El resto es decir, Dios nos recuerda. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nuestro tiempo. Pero Él desea que entendamos que como criaturas solo podemos encontrar la realización real, no basada en esa escala de Maslow. La realización real con Dios es dándole siempre el primer lugar y entendiendo que solo Él es Dios y nosotros somos ovejas de su prado, como dice el salmista en el Salmo 100. Amén. Pastor Villalobos, ¿qué opina usted al respecto? Oh, eso es tremendo. Recordaba cuando el pastor hablaba de cómo Dios en su gran amor le permite todos los árboles del huerto, pero en cierta ocasión se me acerca una hermana de la iglesia y me dice, pastor, estoy muy triste. Y inmediatamente obviamente le pregunté, ¿y por qué estás triste? ¿Qué te tiene así? Me dice, pastor, es que hay más o menos descubierto que hay 5 hermanos de la iglesia que están hablando mal de mí. Solo eran 5, gracias a Dios. Los que pudo contar. Exacto. Y mira qué interesante. Ibrahim me dice, hay 5 hermanos que están hablando mal de mí. No me tratan bien, me evitan. Cuando yo escuché eso, obviamente uno siempre ora para que el Señor dé sabiduría, ¿verdad? Pero recuerdo que mi pregunta para esta hermana fue inmediatamente, mira, quiero que me ayudes, tú que eres miembro de iglesia, estamos aquí juntos en la iglesia,
¿cuántos miembros tenemos nosotros aquí en la iglesia? Ujú. Me dice, pastor, somos como 250 más o menos. Ok, y ahora recuérdame, ¿cuántas personas están hablando mal de ti? ¿Cuántas personas no te aceptan? Son 5, pastor. ¿Y cuántos miembros somos? Iba back and forth, iba para atrás y para adelante. Me dice, pastor, 200 y algo. Oh, ok. So, ¿cómo tú podrías pensar, cómo tú podrías estar triste cuando tienes 195. A mí es increíble cómo nosotros en nuestra naturaleza tendemos a inclinarnos siempre A lo negativo. hacia lo negativo. Y creo que es una lección que nosotros necesitamos aprender. O sea, si los mandatos y las indicaciones vienen de Dios, that's it. Ya Él en su gran sabiduría ha puesto prioridades que siempre van a ser para nuestra bendición. Siempre lo van a hacer. Gracias a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Amén. Yeah. Amén. Muy bien, amigos. Si tienes algún comentario, nos gustaría saberlo, nos gustaría leerte. ¿Qué piensas acerca del reino de Dios? ¿Qué piensas acerca de este mandato que acabamos de estudiar? Muy bien, el reino de Dios basado en armonía, basado en leyes, en orden, un soberano justo, verdadero. En contraste, vemos también nosotros en el libro de Daniel capítulo 7 a unos seres extraños que se le conocen como la bestia, ¿verdad? Y que muchas veces hacemos énfasis en las bestias y se nos olvida que Dios está arriba de las bestias. Amén. Y en simbolismo bíblico, pues surgen del mar. Ustedes ya saben las interpretaciones que nosotros damos, símbolos que surgen del mar, multitudes, el caos, alimentados pues, obviamente por orgullo y ambiciones humanas. Pero estas bestias no solo representan el conflicto entre las naciones, sino también la naturaleza misma de los sistemas humanos efímeros, destructivos y que están en constante competencia, en lucha de poder. ¿Quién tiene mejor armamento? ¿Quién tiene mejor equipo de guerra? Y en contraste con estas bestias y estos reinos, nosotros encontramos el reino de Dios. Y este reino se describe como eterno, como justo y gobernado por el Hijo del Hombre. Yo sé que hablar de Daniel 7 es todo un seminario y el tiempo que tenemos, pues vamos medio a dar algunas pinceladas. Pero ¿qué nos enseña la profecía de Daniel 7 sobre el conflicto entre las naciones y el reino inmutable y eterno de Dios? Daniel 7 es el corazón del libro, es el centro de ese pequeño libro que apenas tiene 12 capítulos. Y al menos es bueno recordar este libro escrito al menos en 5 idiomas diferentes, mayormente en hebreo y arameo. El capítulo 7 concluye la sección aramea del libro hasta el versículo 28, que comienza en Daniel 2:4b. Señalo esto porque es evidente que todo lo que está escrito en esa sección está orientado a las naciones. Nosotros esta semana, al igual que la semana pasada, estamos estudiando sobre las naciones. Y el idioma que se escribe estos capítulos es para que cualquiera de las naciones pudiera haberlo leído y entendido. Entonces, en el capítulo 2, Dios le dio un sueño al rey, como hemos aludido, y ese sueño había una imagen de diferentes metales que va descendiendo del oro en la cabeza, representando Babilonia, hasta los pies de barro y de hierro mezclado. Y para el rey hacía sentido esa imagen, un ídolo, que era representación de naciones en la época. Cuando venimos a Daniel 7, Dios le da el mismo sentido del mismo sueño, pero con diferentes simbologías. Y ahora aquí en el capítulo 7 vamos a encontrar bestias que van a simbolizar los mismos metales de Daniel 2, con la diferencia que ahora Dios está hablando en el lenguaje del profeta. En Daniel 2, él habla en un lenguaje que Nabucodonosor no podía entender. Cuando nosotros vamos a predicar de la palabra de Dios a personas que no conocen de la Biblia mucho, debemos de hablar en su idioma. Qué Es preciosa lección. un principio que está en el texto. Dios habla el lenguaje de la gente. Entonces habla con Daniel, le da bestias híbridas que para nosotros puede resultar extraño, pero no para Daniel. Era familiar. Algo familiar. Era común porque en la puerta de Ishtar, una de las principales puertas de entrada de la hermosa antigua Babilonia,
en los lados estaban estas bestias híbridas representadas. Hoy los arqueólogos, paneles que están diseminados entre Alemania, en diferentes lugares del mundo, Francia, Turquía, nosotros vamos a encontrar en display estas representaciones. Leones alados, con cola de serpiente, con patas de tigre. Bestias espantosas. Eran híbridos. Ese es el punto. Entonces, estos animales que podían representar dioses como Marduk, naciones, para Daniel hacía sentido. Bestias híbridas, aparentemente descontroladas, que representaban las naciones aparentemente fuera de control. Digo esto porque la forma como el capítulo está escrito, tal vez nos vamos a percibir siempre, pero a pesar de todos estos imperios, desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, dividido, y luego el cuerno pequeño que aparece aquí, representando ese poder político religioso que rigió en la Edad Media, como nosotros conocemos, basado en la profecía y su cumplimiento. Al parecer el hombre tiene la última palabra. Pero la forma como Daniel escribe la historia demuestra todo lo contrario. No solo porque él concluye con el reino de Dios que es dado a los santos del Altísimo, conforme a lo que le presenta en el capítulo, sino de la forma como él redactó la historia. Y yo quiero ilustrar esto para que podamos entender. Un ejemplo, a partir del versículo 4, él va a hablar de esa primera, si está hablando de la primera bestia, dice: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. A partir de ahí, esa expresión, fueron arrancadas. Luego en el versículo 5 aparece una expresión, le fue dicho. En el versículo 6, le fue dado dominio. En el versículo 11, su cuerpo fue destrozado. Son construcciones que tanto en el arameo, que es la parte que está aquí escrita en capítulo 7, como en el hebreo, son construcciones pasivas. Y es lo que se conoce en gramática como pasivo divino. Es decir, cuando tú escuchas, le fueron arrancadas las alas, Daniel y los que están leyendo saben quién las arrancó. Nosotros no sabemos porque no estamos siguiendo, es decir, no entendemos el idioma en las traducciones, esto se pierde un sentido. Pero cuando uno va a estudiar el texto se da cuenta, oye la expresión en gramática, pasivo divino. ¿Qué quiere decir eso? Que esa construcción pasiva, sin decirlo, está diciendo que quien arranca las alas es Dios. Quien da el dominio es Dios. Quien le dice, hace esto y lo hace es Dios. Y estos grandes imperios, por opulentos que hayan sido, por poderosos que hayan aparecido, ellos todos estaban sujetos como pequeños puppets en el aspecto de que el control soberano absoluto solo está en las manos de Dios. Amén. Por eso Dios le dijo a Nabucodonosor a través de Daniel, después de ti viene otro imperio. Y eso no le gustó mucho a Nabucodonosor. Y él se quiso hacer la estatua enterita de oro, como aparece en Daniel capítulo 3. Porque siempre el gobierno humano va a tratar de restringir o de contrarrestar el reino de Dios. Pero la buena noticia es que no importa lo que los gobernantes actuales, pasados o futuros puedan hacer, el reino de Dios va y el reino de Dios se va a establecer. Ahora Dios desea que tú y yo podamos ser parte de ese reino. Y es interesante porque Daniel 7 va a concluir, ¿verdad? Va a decirnos al final, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de los cielos sea dado al pueblo. Es decir, el reino de Dios será dado. Y de nuevo, es Dios el que tiene el control. Es decir, la forma como se escribió el capítulo enuncia, Dios es el sujeto. No es Babilonia, no es Medo-Persia, no son los griegos, no son los romanos, no son los americanos, no son los caribeños, no son los centroamericanos, no son la Unión Europea, no son la OPEP, nada de eso. No es la ONU. El único soberano es Jehová de los ejércitos. Amén. Y ese reino está ilustrado de una forma que nosotros tal vez podemos pasar por alto, pero señalo esto así brevemente.
El capítulo comienza con un mar agitado. ¿Cómo comienza Génesis? Aludiendo a agua. Tohu wabohu. La historia está contada en el contexto de la creación. Agua, después animales, y después aparece el Hijo del Hombre. Agua, bestias y el Hijo del Hombre. En el mismo orden que los elementos de la creación aparecen. Agua, los animales son creados antes que el hombre, y después el contraste entre esos animales salvajes, híbridos, y quien tiene la imagen del Dios, que es Dios, el Hijo del Hombre. En otras palabras, no permitamos que la circunstancia absorba nuestra atención. Por más conflictos que se tienen que cumplir, por más guerras que tienen que ocurrir, no mantenga tu vista puesta en las bestias de este mundo. Alza tu vista arriba, porque el Hijo del Hombre está descendiendo en las nubes de los cielos pronto. Él viene. Y claro, este capítulo nos recuerda que al fin y al cabo, las soberanías que existen en esta tierra son dadas por Dios. Y cuando Él quiere, las retira. Y cuando Él quiere arrancar las alas, Él lo hace. Y nadie lo puede impedir. Así como lo hizo con Nabucodonosor, lo hace con cualquier gobernante que existe hoy. Al fin del día, como Jesús le dijo a Pilato, toda autoridad que tú tienes de arriba que viene, no es tuya. Dios es el único soberano que existe en el universo. Amén. Amén. Gracias, Pastor Amén. Báez. Y bueno, estamos hablando de contraste, ¿verdad? El contraste de los reinos de la tierra con el reino de los cielos, donde sabemos que Cristo es el Rey. Pastor Villalobos, ¿cuál es su opinión al respecto? Esto es muy, muy lindo. El orgullo humano y el carácter de Cristo contrastan radicalmente en esencia y manifestación. Voy a poner breves ejemplos. El orgullo humano busca la exaltación. Cristo, nos dice la Sagrada Escritura, se humilló. Noten qué tremendo. El orgullo humano rechaza la dependencia. Cristo vivió en completa sumisión al Padre. Cuando nosotros pensamos en esto, miramos también el detalle de que el orgullo humano fomenta las rivalidades. Cristo promueve el amor y promueve la unidad. Son tremendos contrastes. El orgullo humano lleva a la caída. La humildad de Cristo lleva a la exaltación. Y así podríamos mencionar muchas más. Pero es muy lindo notar estos detalles. Muy lindo. Muy bien. Estamos hablando de reinos caídos, reinos gobernados por seres humanos pecadores que con mucha tendencia estos reinos promueven valores como la competencia, el individualismo, el poder, compiten radicalmente con los principios del reino, que los principios del reino es amor, servicio, esperanza. Y bueno, nosotros estamos esperando el reino venidero, o sea, la patria celestial, como hablamos, la venida de Cristo, como dijo el pastor Báez, ese evento que nos llena de esperanza, pero mientras tanto vivimos aquí en la tierra, en estos reinos caídos, y solo se me viene a la mente pensar en Daniel, que tuvo que estar viviendo en el imperio babilónico. Entonces, pastores y amigos también, si usted quiere comentar, son bienvenidos sus comentarios. ¿Cómo podemos vivir como ciudadanos del reino de los cielos mientras habitamos en este mundo, mientras mis pies tocan los Estados Unidos de Norteamérica, mientras respiro allá en República Dominicana, mientras estoy quizás en Venezuela o Nicaragua, lugares donde sabemos que las personas ansían un cambio? Pero ¿cómo puedo vivir como ciudadano del reino de Dios en medio de estas naciones que compiten contra el reino de los cielos? Yo creo que en este contexto profético, como vemos, ¿verdad? Las naciones como son ilustradas en el libro de Daniel en particular. Daniel constituye un modelo de fe, como nosotros hemos señalado, de alguien que, aunque vivió en su contexto de Babilonia, él no vivió en Babilonia. No fue en Babilonia que vivió. Y si a ti te toca vivir en una de las grandes ciudades que tú dices, esta es mi moderna Babilonia, allí tú puedes ser fiel a Dios. Right. No importa dónde estemos, porque lo que va a hacer la diferencia es tu relación personal con Dios.
Daniel siempre encontró el tiempo para estar conectado con Dios a través de la oración, con Dios a través del estudio de su palabra, y evidentemente daba estudios bíblicos también, porque el estudio bíblico más compacto que tenemos en el libro, cuando dice, mira, rey, arrepiéntete, cambia, porque si no te vas a perder, tienes que hacer cambio, trata a la gente con misericordia. Y el rey por un tiempo hizo caso al estudio bíblico, aunque después volvió, ¿y quién construyó esta Babilonia? Y así, ¿verdad? Mientras él se miró a sí mismo, se volvió una bestia, ¿verdad? Y cuando él alzó sus ojos al cielo, que reconoció quién es el único soberano, su razón le fue devuelta. Pero Daniel cumplió su misión. Mientras él vivió, trabajó, él mantuvo su vista en el reino de Dios. Y es lo interesante. Nosotros, ustedes han escuchado la palabra Maranata, tenemos iglesias que se llaman Maranata. El apóstol Pablo en Romanos, ¿verdad? Maranata, Cristo viene. Y muchas iglesias así se llaman. Interesantemente, esa expresión viene de Daniel, capítulo 7. Es decir, la expresión Maranata, mar-ata, el verbo arameo ata es venir. Y la primera parte, Señor está viniendo. Entonces, lo interesante es que en esa visión de las bestias, Dios le dio a Daniel, en el mismo capítulo 7, la visión más amplia de la sala de la Suprema Corte de Justicia del cielo, donde el anciano de días, que representa al Padre, y el Hijo del Hombre, que aparece en contraste con todos los gobiernos humanos, toma control en la sala del universo y se realiza el juicio en favor de los que confiamos en Dios, y en condenación del cuerno pequeño, representando a todos los imperios que rigen sin Dios. Entonces, amigo, quiero que entiendas esto. Daniel alzó su vista y dejó de mirar al cuerno pequeño y miró a las nubes de los cielos. Y el texto nos dice, en el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía. Ata, estaba viniendo, como un hijo de hombre. Y de ahí es que viene la expresión Maranata. Nosotros ocupamos poner nuestra atención no en los conflictos, no en las guerras, no en los incendios, no en los terremotos. Todo eso va a seguir ocurriendo, como Jesús lo anticipó. Pero necesitamos levantar nuestra vista y colocarla a ese lugar donde ese Hijo de Hombre, ese Dios hecho carne, ese que intercede por nosotros en los cielos, muy pronto descenderá. Y su reino eterno será establecido no a través de negociaciones con las Naciones Unidas, no. Así como es representado en Daniel capítulo 2, esa roca que es lanzada contra esa imagen que desmenuza todo, el reino de Dios no viene por negociación. El reino de Dios viene por establecer y hacer desaparecer todos los reinos que están contaminados por el pecado, y así establecer un reino de la justicia. Esa justicia eterna tú la vas a recibir en ese veredicto en el santuario celestial y en ese día que Dios ha de manifestarse en las nubes de los cielos. Así que trabajemos, estudiemos, hagamos cosas en este mundo, pero sin perder de vista que nuestro Rey está viniendo muy pronto en las nubes de los cielos. No ponga tu atención en las bestias, ni en la bestia, ni en el sello de la bestia. No, pon tu atención en el Hijo del Hombre. Amén. Ahí tiene que estar tu foco, porque Él es el que tiene el control. No es la crisis lo que tiene que ahora controlar tus emociones, quitarte el sueño. No, confía. Como dice el texto que está en la semana, ¿verdad? Está quieto, confíate en Jehová. Por más asuntos que se levante, aunque los montes se han movido al corazón del mar, Él sigue siendo tu refugio y mi refugio. Es su reino eterno, es la respuesta. Amén. Y hablando hablando ahorita como persona, ¿verdad? Pero colectivamente, pastor, como iglesia. La misión de la iglesia está profundamente arraigada al mandamiento de proclamar el Evangelio. Y quizás me atrevo a decir que, y lo digo por experiencia, no solamente como cristiano, sino también como pastor. No sé cuál será la experiencia de ustedes, pastores, pero yo he notado en todos mis años de ministerio que son muy poquitos los miembros de la iglesia que realmente han entendido la misión
que Dios, el mandato que Dios nos da, porque el proclamar el Evangelio, ese Evangelio es eterno y se centra en el mensaje de salvación y redención ofrecido por Dios, pero lo hace a través de Jesucristo. Es importantísimo. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que nosotros como cristianos no hayamos comprendido esto? Uh-huh. Algunas veces nosotros nos sentimos cómodos solamente pensando que viniendo a la iglesia el sábado y los poquitos que vienen los miércoles, pensamos que ya estamos cumpliendo con lo que necesitamos hacer. Cuando hay un mandato tan especial, y este mandato, este mensaje trasciende tiempo, trasciende generaciones. O sea, si nosotros como cristianos estamos entendiendo esto, si lo tuviéramos claro, no habría un solo miembro de nuestras iglesias que no estuviese proclamando el mensaje. Uh-huh. Y lo más lindo es que en ese proceso de compartir el mensaje eterno, no hay limitaciones para edades. Yo no tengo que ser un experto en teología para compartirlo, es compartir mi historia, compartir el amor de Cristo, la diferencia que Él ha hecho en mi vida, y yo tengo el privilegio de compartirla con otros. Es algo muy especial. Yo quiero, sé que el tiempo está contra nosotros, adelante, pero pastor. Hasta el rey Nabucodonosor compartió su fe. Sí. Óigame, el hombre se entregó. Y lee Daniel capítulo 4, ese es el testimonio, el decreto que le conviene que yo declare las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo. Dios ha hecho grandes cosas contigo, ahí donde tú estás, donde tú estás trabajando, Dios abrió las puertas, donde tú estás estudiando, Dios te llevó, Dios ha hecho grandes cosas contigo en tu vida. Cuéntalas. Eso es testificar, eso es presentar el Evangelio de forma práctica para que otros lleguen a conocer al único Dios verdadero en el cual podamos ser salvos. Amén. Gracias, pastor lindo. Por lo tanto, querida familia de la fe, dos cosas que se han mencionado ahorita acá. Fijemos nuestra mirada en Cristo y proclamemos el Evangelio. Amén. Mientras estamos en nuestra Babilonia, la Babilonia moderna. Y de paso, escríbenos en los comentarios cómo se llama tu Babilonia moderna. Queremos saberlo, queremos saberlo. Muy bien, hemos llegado a la conclusión de nuestro estudio de Escuela Sabática Práctica. Pastores, se les agradece mucho su participación, los comentarios. Amigos, también se les agradece a ustedes por ser parte de este estudio. Queremos invitarlos a que compartan esto con sus amigos y familiares. Y cómo van con el canto. Espero que ya se lo hayan aprendido. Les invitamos a que se lo aprendan, lo canten en los cultos familiares, lo canten en la escuela sabática, lo canten en el carro. Se ha creado con el único objetivo para que estos mensajes de la lección se los puedan memorizar y sea más práctico poder aprenderlos. Amén. Muy bien, pastores. Que Dios los bendiga, igualmente, que Dios los guarde. pastor. Y amigos, nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Que pronto pasará, Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya, al mundo anunciaremos que pronto volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que Cristo volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya.